Seguimos aquí y en este momento recibimos a Rafael, aprendiendo con Rafael, que viene a hablar el papel que jugaron los que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo. Sí. De manera breve. Ayer, 30 de mayo, Sí. se conmemoraba el 62 aniversario de la muerte de Trujillo a las 10:30 de la noche en la 30 de mayo. Yo siempre he dicho que a mí me gusta usar la palabra, no que lo ajusticiaron, que lo mataron. Ajá. ¿Y por qué? No, eso para mí eso de que lo ajusticiaron, eso es poesía. La justicia la hacen los tribunales. Trujillo lo mataron como debían hacerlo. Ah. Sí. Entonces, ¿Se ganó su muerte? sí, él se la ganó. Oh. Estoy de acuerdo contigo. Trujillo, la era de Trujillo es el periodo histórico de la República Dominicana del que más se ha escrito y del que más se habla. Pero yo creo que ya llega de llegar a un punto en que ya se deje de hablar tanto. Ay, qué bueno que usted lo dice. Yo pensé que estaba mal que yo lo pensara. No. ¿Qué tanto hablan de Trujillo? Pero está bien. Al margen de lo negativo de Trujillo, al margen, ¿verdad? De lo negativo de Trujillo, no hay nada positivo. Es decir, así mismo como se ha escrito lo malo de Trujillo, hay que reconocer que Trujillo también. No, lo que pasa es que... yo digo, independientemente de que el costo fue alto, en términos de lo que... Pero Trujillo construyó un país. No, de hecho, en San José de las Matas... Es decir, construyó un país. Hay un acueducto, un molino que tienen de agua, que todavía tienen ahí la tarja de que la construyó Trujillo, y dicen que no la quitan, porque nadie, ningún otro gobierno se ha ido a interesar por eso, y todavía la tienen ahí. Sí tuvo cosas buenas, eso es que no se puede negar, pero ¿a qué precio? Sí. Por ejemplo, y ya entrando propiamente en el tema, los complotados para matar a Trujillo, todos tenían motivaciones personales. Ajá. Aparte de... Que no era de que por salvar el país. no. Motivaciones personales, ¿qué Sí, tipo? sí, Temas claro. de mujeres, No, cosas no. económicas. Bueno, mira, Eran por ejemplo, funcionarios de Trujillo la mayoría. Mira, por ejemplo, el teniente Amado. El teniente Amado, cuando lo nombran como en la parte de la Guardia Presidencial con Trujillo, Johnny Aver le dice, a estos muchachos que están entrando ahora tenemos que crearle fidelidad. A propósito... Y tenemos que definir su lealtad. A propósito de que está de moda la fidelización. Entonces, lo que hicieron fue que lo llevaron a un lugar y ahí había un señor encapuchado. Le dijeron, dispárele a la cabeza. Ya tú sabes. Él no quería. Sí. Dispárele a la Era su cabeza, cuñado. si es verdad que usted... Y él no tuvo otra opción, terminó disparándole a la cabeza y resulta que ese era su cuñado. Ay, Así Dios. es. Y no le permitieron casarse con su novia tampoco, porque dice que ella y él y su cuñado eran comunistas. Entonces el teniente Amado fue el encargado de dar el aviso y de decir, miren, hoy es que Trujillo va solamente con el chofer. Tú tienes a Antonio de la Maza, a quien Trujillo le había matado su hermano, y a Octavio. Y resulta que el papá de Antonio de la Maza, que estaba en silla de ruedas, ese señor todos los días se quejaba de lo mismo. Decía, en esta casa no hay hombre, porque yo hubiese podido y soy yo que lo hubiese matado hacía tiempo. Y de ahí entonces se genera el hecho de comenzar a hacer el plan para matar a Trujillo. Tenía razón personal. Trujillo acabó con toda la familia de mi abuelo. Sí. Inver Barrera dice que después los otros se empezaron a motivar cuando vieron lo de las hermanas Mirabal, cuando se produce lo del asesinato de las hermanas Mirabal. Dice Inver Barrera que tanto él como Modesto también y Luisa Mía Matió se motivaron a partir de eso, pero habían algunos de ellos que también eran militares y que Trujillo los había amonestado públicamente, los había regañado públicamente y entonces... Le dio su boche. Exacto, y también ahí empezaron a generarse todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya el plan lo tenían hecho, estaban Luisa Mía Mató, Tío Antonio de la Maza, Inver Barrera, Tunti Cáceres y Roberto Pastoriza, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño, no estaban en la noche que mataron a Trujillo, pero sí formaron parte del plan. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pupo? Lo que pasa es que Pupo Román era el jefe de las Fuerzas Armadas, Sí. con él se había hablado
De que Porque- él iba a asumir la... Exacto, se iba a asumir. Pero ¿qué pasa? Que cuando matan a Trujillo, una de las cosas que se había dicho, bueno, cuando lo encontremos, el cadáver, lo que vamos a hacer, lo vamos a tirar al mar. Y Inver Barrera dice, no, ¿y por qué tenemos que tirarlo al mar? Vamos a llevárselo allá. para que él vea que está muerto. Exacto. La esposa de Trujillo, María Martínez, no quería que la noticia se diera hasta que llegara el Ramfi, que estaba fuera del país. Al día siguiente de que matan a Trujillo, entonces empieza la persecución sobre esa persona. Pupo Román, cuando vio que comenzó la persecución por parte del CIN, entonces lo que hizo fue que se echó para atrás y empezó él mismo también a formar parte de la persecución. Pero era porque él sabía que si se descubría que él era parte del plan, Se lo iban a lamber. se lo iban a lamber como hicieron con todos los demás. Entonces, eso es un tema evidentemente que hay que ¿Qué estar- cosa no se ha dicho de lo de Trujillo? ¿Hay algún elemento que no se haya escrito formalmente, pero que sí forma parte de la historia? Yo creo que ya de Trujillo no se... Pero hay un dato, por ejemplo, en la salud de Trujillo. Trujillo tiene una enfermedad venérea. Bueno, no sé si debo decirle. No, pero Porque dígalo ya. Trujillo tenía gonorrea. Batalla. ¿Cómo? Sí, ¿Tenía qué? gonorrea. Ay, Dios mío. Y eso le había provocado también un problema de estrechez en la Uretra. exacto. Y le tenía problemas para la misión. Y con facilidad le pasaba lo que le pasaba al presidente Se le de salían los Colombia. pipí, lo que se le Exacto. pasó a Uribe. Sí, a entonces, Uribe no. a Juan Manuel Santos, a Colombia. Santos, sí. Y entonces, en una ocasión que Trujillo estaba en una actividad en Santiago, se le salían los el- pipí. Y entonces ahí estaba un señor que ahora no recuerdo el nombre, y cuando vio eso, lo que hizo fue que le tiró agua. Ay, que comandante. Ah, Sí, no. para que creyeran que protegerlo. fue que se descorroció, que se... Rafael, gracias. Siempre Bien. es importante aprendemos con Rafael. Hay muchos datos curiosos, parte de la historia, pero Rafael lo explica con una forma llana Sí. que le permiten a ustedes entender. Agradecer a Arisleida Villalona, la condesa, que haya venido a compartir con nosotros. Ya vendrá de manera habitual. Israel, te estoy esperando todavía. Charmín Díaz, y a ustedes nos vemos. ¿Y qué es eso? Nos vemos mañana, gracias por la audiencia. ¿Y qué es esto? Este programa no-